Continuamos en esta edición número 37 de la Feria Internacional del Libro aquí en Bogotá, en Corferias. Y hoy tenemos a una escritora que además venezolana de nuestro país vecino y es colega, es periodista. Como periodista le ha tocado conocer realidades de su país, pero también les tocó vivirlas. El éxodo venezolano es una realidad y está plasmado en este libro, Atrás queda la tierra, de Ariana Souza, a quien le doy la bienvenida hoy. Ariana, bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme. Ariana, en este libro, que además es como si le estuvieras escribiendo a tu hijo, estás exiliada con él en Chile, le cuentas la historia de lo que es su país, porque él también nació allá, empiezas con una narrativa de un contexto de lo que ha sido Venezuela casi que en las 2 últimas décadas, incluso un poco más, y cómo estas crisis sociales de Venezuela los lleva al éxodo. Pero entre las cosas interesantes de tu libro es que como periodista, ya lo había dicho, no solo te tocó conocer realidades de tu país, te tocó vivirlas, incluyendo el éxodo. ¿Cómo fue esa transición de conocerlas a vivir esas crisis sociales y esas realidades? Bueno, en verdad no fue una transición, porque al estar inmersa en el país, por supuesto que uno en el ejercicio periodístico está como concentrado en estas historias de los otros, mientras sigue viviendo la tuya, ¿no? Y entonces en el libro tengo por fin la oportunidad, o se abre esa ventana de contar las historias de los otros, pero también acompañarlos, ¿no? Acompañarlos en esa situación de mostrar sus nombres, sus edades, sus situaciones y hacerme parte entonces de ese paisaje, de esa historia dolorosa. Para que ustedes lo sepan, en el libro hay historias de adultos mayores que clamaron por medicina, que se le murieron sus hijos en sus brazos, pero también historias de jóvenes de 12 años que les tocó empezar a trabajar porque se convirtieron muy temprano en jefes de hogar. Para los países que tienen inmigrantes, de pronto es un poco más que desconocido, es duro comprender los procesos de migración. Para ustedes que han vivido en la migración es incluso más fácil expresarlo, pero no entenderlo. Hay una frase de tu libro, un párrafo de tu libro, lo voy a retomar aquí, para ver si podemos entender un poco como humanos lo doloroso de la migración. Dice, hablamos poco de la ingenuidad que hay en irse. Marchamos pensando que volveremos, que nuestras casas seguirán de pie, que nuestros libros se mantendrán exactos, impolutos, pacientes, que la gente que queremos seguirá con nosotros cerca de alguna manera. Irse no solo es ir a vivir a otro lugar porque te tocó hacerlo, también es irse a vivir queriendo volver. ¿Es así? Queriendo volver, y en nuestro caso sabiendo que por ahora no podemos volver, ¿no? Entonces quizás eso es lo más difícil, o lo que hace que entonces esa partida sea aún más dolorosa. En tu libro vamos a encontrar también cómo es vivir como inmigrantes en otros países, incluso de Latam, en donde tenemos una cultura tal vez muy parecida y donde podríamos amañarnos de una manera más fácil, pero no es así. Hay muchas peticiones, requisitos, documentos que como migrantes deben tener para al menos acceder a salud. Así es, y en nuestro caso es bien difícil porque justamente las características de la migración venezolana hicieron que muchas personas se marcharan inclusive sin pasaportes, sin partidas de nacimiento, porque son acciones que tiene el Estado justamente para frenar la migración, para mantenernos controlados de alguna manera, de modo que es algo muy difícil, ¿no? Poder o intentar tener esta actitud ante otros estados, ante otros países, poder cumplir sus expectativas en cuanto a documentación cuando nos marchamos de esta manera. Ariana, de periodista y de vivirlo a escritora, es tu primer libro sobre una realidad, casi que una bibliografía de lo que te tocó vivir, pero además se lo escribes a tu hijo. La sensación de escribir un libro sobre una situación tan compleja, ¿alivia un poco el corazón? No, yo creo que apenas muestra o acompaña, pero no alivia. ¿Cuál es el objetivo de este primer libro? Cuando empezaste a escribirlo, ¿en qué pensabas cuando se publicara? En lo primero que pensé fue como en dejar un registro más sólido de todo, ¿no? La mayoría de las cosas que nos pasan están en websites, se dicen por radio, pero no había todavía un libro, un repositorio que fuese más duradero para esto. Así que en lo que me estaba pensando era eso, en cómo vencer no solo la censura impuesta en el país hacia los medios de comunicación, sino también a esto que está como en el aire. Sí, Ariana, por último, este libro es
para todas las personas que no somos migrantes, que no entendemos en muchas ocasiones las realidades de Venezuela, o es para los venezolanos que han vivido las crisis y el éxodo? Para todos. Yo creo que por eso la figura del hijo, ¿no? Porque al final el hijo sí es el hijo, pero también son todos los hijos y a la vez son todos los lectores. Atrás queda la tierra, un libro que nos acerca a las realidades, coyunturas, crisis sociales del país vecino Venezuela, pero además a entender un fenómeno que es doloroso para millones de familias en el mundo, el éxodo, la migración. Gracias, Ariana. Muchísimas gracias a ti por la invitación.